Cuando pensamos en nuestras finanzas, solemos imaginar números, cuentas bancarias, inversiones o salarios. Sin embargo, detrás de todos estos elementos visibles, hay algo mucho más profundo que guía nuestras decisiones financieras: nuestra mentalidad. Y en el estoicismo, la filosofía que promueve el control interno sobre lo externo, podemos encontrar herramientas valiosas para entender cómo ciertos hábitos, aparentemente inofensivos, pueden estar saboteando nuestra estabilidad económica. El estoicismo no se enfoca directamente en el dinero, pero sí en la forma en que gestionamos nuestras emociones, deseos y prioridades. De hecho, los antiguos estoicos como Séneca o Epicteto a menudo hablaban de cómo las pasiones descontroladas y la búsqueda ciega de placeres y riquezas externas llevan al caos interno y, en última instancia, a la ruina. Esto se refleja claramente en cómo nuestras acciones diarias, si no se controlan, pueden impactar negativamente nuestras finanzas, llevándonos a un lugar de estrés constante, deudas y sensación de falta de propósito. A lo largo de este video, te hablaré de 7 hábitos que, si los tienes, podrían estar afectando tu situación financiera de manera negativa. Y lo haré relacionándolos con principios estoicos para que puedas entender no solo el qué estás haciendo mal, sino el por qué detrás de esas acciones. Al final, la meta es que puedas adoptar una mentalidad más equilibrada, tomando decisiones más conscientes que no solo te ayuden a mejorar tus finanzas, sino también a vivir una vida más tranquila y en armonía con tus valores. Primer hábito: gastar para impresionar a otros. Este es un hábito que, aunque parezca trivial, puede causar un daño inmenso a tus finanzas. Gastar dinero solo para mostrar una imagen, para que los demás te vean de una manera determinada, es una trampa en la que muchos caemos sin darnos cuenta. Y es curioso porque al final del día, ¿realmente importa lo que los demás piensen de nosotros? Aquí es donde el estoicismo entra en juego. El estoicismo nos enseña a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. Y lo que los demás piensen de nosotros, sinceramente, no lo está. No podemos controlar sus juicios, opiniones o percepciones. Entonces, ¿por qué deberíamos gastar nuestro valioso dinero tratando de influir en algo que, al final, escapa de nuestras manos? Marco Aurelio lo dijo de manera muy directa: es ridículo no huir de tu propia maldad, lo cual es posible, y sí hacerlo de la maldad ajena, lo cual es imposible. Cuando caes en el hábito de gastar para impresionar, estás desviando tus recursos en cosas que realmente no importan. Tal vez sea el último modelo de teléfono, una ropa de marca que apenas usarás, o un coche que te saca más dinero en cuotas de lo que realmente puedes pagar. Todo esto por la percepción externa, por ese momento efímero de validación. Pero cuando pasa el tiempo, te das cuenta de que lo que quedó no fue la admiración de los demás, sino las facturas, los intereses y la presión financiera. Desde la perspectiva estoica, la búsqueda de aprobación externa es un claro síntoma de que estás dando demasiada importancia a lo que los demás piensan, en lugar de enfocarte en lo que realmente te hace feliz o te da paz. Epicteto también lo señaló. No pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea más bien que se produzcan tal como se producen, y serás feliz. En este contexto, lo que quiere decir es que no puedes controlar la manera en que otros te perciben, pero sí puedes controlar tus deseos, tus gastos y tu actitud ante el dinero. Gastar para impresionar es una contradicción con los principios estoicos, porque te enfoca en lo externo. Si tu felicidad o satisfacción depende de lo que los demás piensen, siempre estarás en una lucha constante. Nunca será suficiente. Siempre habrá alguien que tenga más, o que logre lo que tú anhelas. En cambio, si te enfocas en gastar de manera consciente, en lo que realmente te aporta valor, y te desapegas de la necesidad de impresionar, no solo mejorarás tus finanzas, sino que también vivirás de manera más auténtica y en paz contigo mismo. Piénsalo de esta manera. Cada vez que gastas para impresionar, estás sacrificando tu libertad financiera. Estás entregando tus recursos a un juego que nunca se gana. Porque siempre habrá una nueva moda, un nuevo gadget,
una nueva tendencia que te empujará a gastar más para mantener esa imagen. En lugar de eso, el enfoque estoico te invita a preguntarte, ¿realmente necesito esto? Y más importante aún, ¿este gasto me acerca a la vida que quiero o me aleja de ella? El estoicismo nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo gestionamos nuestros deseos. Cuando aprendemos a controlar esos impulsos de comprar para impresionar, ganamos algo mucho más valioso que la admiración momentánea de los demás. Ganamos libertad. Libertad de deuda, libertad de estrés y, lo más importante, libertad para enfocarnos en lo que realmente importa. Segundo hábito: ignorar tus gastos y vivir sin un presupuesto. Este es un hábito que puede parecer inofensivo, pero es uno de los más peligrosos para tus finanzas. Vivir sin un presupuesto es como navegar sin mapa. Quizás puedas avanzar un poco, pero inevitablemente terminarás perdido. Y lo curioso es que muchas veces evitamos hacer un presupuesto no porque no sepamos cómo, sino porque no queremos enfrentarnos a la realidad de nuestros gastos. Desde la perspectiva estoica, esta falta de control y de atención a los detalles va en contra de la idea central de la disciplina personal. El estoicismo nos enseña a ser conscientes de nuestras acciones, a actuar con intención y a estar preparados para enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Marco Aurelio lo dijo claramente: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. En este caso, podríamos decir que la estabilidad de tus finanzas depende de la calidad de tus decisiones financieras. Y sin un presupuesto, esas decisiones suelen ser impulsivas, descuidadas y muchas veces desastrosas. Cuando ignoras tus gastos, estás permitiendo que el dinero se escurra entre tus dedos sin que te des cuenta. Un café aquí, una compra espontánea allá, una suscripción que ya no usas, todo suma. Y aunque cada pequeño gasto puede parecer insignificante por separado, cuando lo sumas al final del mes, te das cuenta de que gran parte de tu dinero se ha ido sin que tengas claro en qué lo gastaste. El estoicismo nos llama a ser proactivos, a anticipar y a planificar. Séneca decía: la vida, si se sabe utilizar, es lo suficientemente larga. Lo mismo ocurre con tus recursos financieros. Si sabes administrarlos bien, si los utilizas con sabiduría, pueden ser más que suficientes para llevar una vida tranquila. Pero si no llevas un control de tus ingresos y gastos, siempre sentirás que te falta, que nunca es suficiente. El acto de hacer un presupuesto no es solo un ejercicio financiero, es un acto de disciplina estoica. Estás tomando el control de lo que puedes controlar. Estás poniendo límites, creando un plan y asegurándote de que tus acciones estén alineadas con tus objetivos. Al principio puede parecer un poco incómodo, especialmente si nunca lo has hecho antes, pero con el tiempo te darás cuenta de la libertad que te ofrece. No es que un presupuesto te limite, sino que te libera. Te da claridad sobre lo que realmente puedes gastar y te ayuda a evitar esa ansiedad constante de no saber si te alcanzará para todo. Además, hacer un presupuesto te obliga a confrontar la realidad de tus hábitos de consumo. Muchas veces nos justificamos diciendo: no sé a dónde se va mi dinero. Pero la verdad es que no queremos saberlo, porque nos da miedo descubrir que estamos gastando de más en cosas innecesarias. Aquí es donde entra la valentía estoica, la capacidad de enfrentar lo incómodo, de ver la verdad y actuar en consecuencia. El filósofo Epicteto decía: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. En el contexto de tus finanzas, ser dueño de ti mismo significa ser consciente de cómo manejas tu dinero, saber en qué lo gastas y tener un plan claro para tu futuro. Un presupuesto es, en esencia, una herramienta que te ayuda a ejercer ese control. Es la manera en que te aseguras de que tus acciones están alineadas con tus objetivos financieros y, por extensión, con tu bienestar emocional y mental. Así que si aún no llevas un presupuesto, este es el momento de empezar. No tiene que ser complicado. Puede ser tan simple como escribir tus ingresos y tus gastos principales en una hoja de papel. Lo importante es que te des cuenta de que cada decisión financiera cuenta y que el control sobre tu dinero
empieza con la conciencia de cómo lo estás usando. Al igual que el estoicismo, nos enseña a controlar nuestras emociones para no dejarnos arrastrar por ellas. Un presupuesto te permite controlar tus finanzas para no vivir arrastrado por el caos económico. Tercer hábito, no tener un fondo de emergencia. Este es otro de esos hábitos que puede parecer insignificante, pero que cuando se presenta una crisis puede hundirte financieramente. No tener un fondo de emergencia es como caminar por la vida sin un paracaídas, esperando que nunca ocurra una caída. Pero como bien sabemos, las emergencias son inevitables. Pueden ser problemas de salud, reparaciones imprevistas o una pérdida de empleo. Si no estás preparado para estas situaciones, las consecuencias pueden ser devastadoras. Desde una perspectiva estoica, vivir sin preparación para lo inevitable es contrario a la filosofía de anticipar y aceptar las dificultades de la vida. Los estoicos nos enseñan a ser conscientes de que, tarde o temprano, enfrentaremos adversidades. Epicteto lo resumió perfectamente cuando dijo: no esperes que la vida te trate como desees. Espera más bien que ocurran cosas inesperadas y prepárate para ellas. Cuando no tienes un fondo de emergencia, te estás colocando en una posición extremadamente vulnerable. En un momento de crisis, si no cuentas con ahorros para cubrir gastos inesperados, te verás obligado a recurrir a soluciones costosas, como préstamos con altos intereses o el uso desmedido de tarjetas de crédito. Estas decisiones, aunque puedan resolver el problema en el corto plazo, a largo plazo te sumergirán en un ciclo de deuda del que es difícil salir. Y eso es lo opuesto a lo que promueve el estoicismo: la serenidad y el control sobre tu vida. El fondo de emergencia es tu escudo financiero. Es la manera en que puedes enfrentar esas crisis inevitables con calma y control. Al igual que los estoicos, se preparaban mentalmente para las adversidades. Tener un fondo de emergencia te prepara económicamente para lo inesperado. No se trata de ser pesimista, sino de ser realista. Las cosas pasan, los coches se descomponen, los electrodomésticos fallan, las enfermedades llegan, y si no tienes un colchón financiero, esas situaciones se vuelven mucho más estresantes. Séneca, que era conocido por su visión pragmática de la vida, decía: la fortuna nunca da, pero a veces presta. Lo que significa que, aunque en un momento puedas sentir que todo está bajo control, en cualquier instante, la vida puede presentarte un desafío. Y si no tienes una reserva para esos momentos, la fortuna que te sentías tener puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Además, un fondo de emergencia te da algo mucho más valioso que solo la seguridad económica. Te da paz mental. Saber que, si surge una emergencia, no tendrás que preocuparte por cómo cubrir los gastos, es una sensación liberadora. No estarás constantemente con miedo de que algo salga mal, porque sabrás que, si lo hace, estás preparado. Y esa es una de las mayores lecciones del estoicismo: estar en paz con lo que sea que venga, porque te has preparado para enfrentarlo. Ahora, ¿cuánto debería ser tu fondo de emergencia? Los expertos financieros recomiendan tener de 3 a 6 meses de gastos esenciales ahorrados. Puede parecer una meta lejana si estás empezando desde cero, pero lo importante es empezar. Incluso un pequeño ahorro puede marcar una gran diferencia cuando se presenta una crisis. La clave aquí es la consistencia. Al igual que el estoicismo nos enseña a practicar la virtud día a día, la creación de un fondo de emergencia requiere pequeños esfuerzos continuos que con el tiempo te proporcionarán estabilidad y seguridad. Es fácil pensar que eso no me pasará a mí, o ya me las arreglaré cuando llegue el momento. Pero esa mentalidad solo te deja más vulnerable. El estoicismo nos recuerda que la vida es incierta y que la mejor manera de vivirla es preparándonos para los momentos difíciles, de manera que cuando lleguen no nos tomen por sorpresa. Tener un fondo de emergencia es parte de esa preparación. Es el equivalente financiero de la resiliencia emocional que promovían los antiguos filósofos. Así que, si aún no has empezado a construir tu fondo de emergencia, no lo veas como una tarea imposible. Comienza hoy, aunque sea con una pequeña cantidad. Lo importante es tener el hábito de ahorrar con consistencia
y recordar que en el momento en que lo necesites, te habrás agradecido por haber sido previsor. Cuarto hábito: depender de las deudas para mantener tu estilo de vida. Este es un hábito que atrapa a muchas personas y puede destruir tus finanzas sin que te des cuenta. El crédito fácil, las tarjetas de crédito, los préstamos, todos estos instrumentos financieros pueden parecer inofensivos al principio, pero si no los usas con cuidado, te empujan a una espiral de deuda de la que es difícil salir. Y lo peor de todo es que cuando comienzas a depender de las deudas para mantener tu estilo de vida, estás construyendo una vida en terreno inestable. El estoicismo nos enseña a ser autosuficientes y a depender lo menos posible de las cosas externas. Séneca lo decía muy claramente: la pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Cuando dependes de las deudas para vivir, lo que estás haciendo en realidad es multiplicar tus deseos. Quieres tener más, poseer más y mantener una apariencia de vida que, en el fondo, no puedes pagar. Y cada vez que haces eso, te alejas más del equilibrio que propone el estoicismo. Las deudas son una carga que afecta no solo a tus finanzas, sino también a tu bienestar emocional. Cada deuda es una obligación que te ata a algo externo, algo que no controlas. Y lo que es peor, las deudas tienden a crecer si no las manejas con cuidado. Los intereses se acumulan, las cuotas se hacen más grandes y antes de que te des cuenta, estás trabajando solo para pagar lo que ya has gastado. Esto te quita la libertad de tomar decisiones financieras sabias en el presente, porque siempre estás tratando de ponerte al día con el pasado. Marco Aurelio decía: elige no ser lastimado y no te sentirás herido. No te sentirás herido a menos que lo decidas. Cuando piensas en las deudas, esta frase tiene mucho sentido. Si eliges depender de ellas, te estás poniendo en una situación de daño potencial. Te estás lastimando financieramente porque estás renunciando a tu independencia. Cada vez que usas la deuda para mantener un estilo de vida que no puedes permitirte, estás permitiendo que ese deseo te controle, en lugar de ser tú quien controle tus finanzas. Aquí es donde el enfoque estoico puede ayudarte a romper con este ciclo. El primer paso es aceptar la realidad de tus circunstancias financieras. Si no puedes permitirte algo sin endeudarte, entonces tal vez no sea el momento de tenerlo. Esto no significa que nunca podrás aspirar a más, sino que debes ser paciente y esperar el momento adecuado, cuando puedas adquirir lo que deseas sin hipotecar tu futuro. Séneca decía: la mayor parte de la vida se nos escapa porque no sabemos cuánto necesitamos. Mientras más deseamos, más nos perdemos. Dependiendo de las deudas, te estás atando a una vida de estrés y preocupación constante. Cuando tienes que pensar en cómo vas a pagar todas esas cuotas a fin de mes, pierdes la paz mental, y la paz es precisamente lo que el estoicismo busca cultivar. Los estoicos vivían con moderación y sabían distinguir entre lo que es necesario y lo que es un deseo superficial. Tú también puedes adoptar esta mentalidad para salir de ese ciclo de deuda. El siguiente paso es hacer un plan para reducir tus deudas. Esto requiere disciplina, algo que los estoicos valoraban enormemente. Dejar de depender de las deudas no es fácil y probablemente requerirá sacrificios. Tal vez necesites simplificar tu estilo de vida, reducir ciertos gastos o posponer algunas compras. Pero a largo plazo, esta elección te dará libertad, y la libertad es uno de los valores fundamentales en el estoicismo. El crédito y las deudas no son intrínsecamente malos si los usas con responsabilidad, pero cuando se convierten en la base de tu estilo de vida, te alejas del control sobre tus finanzas. Empiezas a vivir para pagar deudas en lugar de vivir con propósito y serenidad. Y como decía Séneca, el hombre más rico es aquel que se contenta con poco, porque la satisfacción es la mayor de las riquezas. Este es un recordatorio de que al final, lo que verdaderamente te enriquece no es tener más cosas, sino tener más control sobre tu vida. Quinto hábito: no invertir en tu educación financiera. Este es uno de esos hábitos que pasan desapercibidos porque,
a diferencia de los gastos visibles, no se trata de algo que estés haciendo mal, sino de algo que no estás haciendo en absoluto. No invertir en tu educación financiera es como intentar construir una casa sin saber cómo usar las herramientas. Puedes tener los materiales, dinero, pero sin el conocimiento adecuado, no sabrás cómo utilizarlos de manera efectiva. Y aquí es donde el estoicismo tiene mucho que enseñarnos. El estoicismo nos invita constantemente a la autorreflexión, al crecimiento personal y a la búsqueda del conocimiento. Marco Aurelio lo resumió bien. Si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. La educación financiera funciona de la misma manera. No se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo gestionas y entiendes tus finanzas. Y la única forma de mejorar en esto es aprendiendo, invirtiendo tiempo y esfuerzo en entender cómo funciona el dinero. Ignorar la educación financiera es un error que muchas personas cometen, creyendo que si simplemente ganan más, todos sus problemas desaparecerán. Pero la verdad es que, sin una base sólida de conocimientos financieros, no importa cuánto dinero tengas, siempre habrá riesgo de perderlo. El dinero es una herramienta poderosa, pero también puede volverse en tu contra si no sabes cómo manejarlo correctamente. Los estoicos creían en el poder del conocimiento y la virtud. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Lo mismo ocurre con el dinero. No es que no ganemos suficiente, sino que lo malgastamos debido a nuestra falta de comprensión sobre cómo utilizarlo de manera inteligente. Invertir en tu educación financiera te permite tomar decisiones más conscientes, saber dónde y cómo gastar, ahorrar e invertir. Hoy en día, hay innumerables recursos disponibles para mejorar tus conocimientos financieros. Libros, cursos en línea, podcasts, incluso videos en YouTube. El problema es que muchas personas no le dan la importancia que merece. Y es curioso, porque la educación financiera es una de las inversiones más rentables que puedes hacer. Te da el control sobre tu futuro, te permite evitar errores costosos y, lo más importante, te da paz mental. El conocimiento es poder, y en el ámbito financiero es la clave para la libertad. Cuando aprendes sobre cómo funciona el interés compuesto, cómo hacer un presupuesto, cómo invertir sabiamente, te das cuenta de que tienes más control sobre tu futuro de lo que pensabas. Y eso es algo que encaja perfectamente con la filosofía estoica, el control sobre lo que depende de nosotros. Epicteto decía, no es la falta de riquezas lo que nos hace pobres, sino la falta de sabiduría. En este sentido, la falta de educación financiera es lo que mantiene a muchas personas en un ciclo de pobreza o dificultades económicas, incluso si tienen buenos ingresos. Invertir en tu educación no significa que necesitas volverte un experto en finanzas, pero sí que adquieras los conocimientos básicos que te permitan manejar tu dinero con prudencia y seguridad. Imagina que cada vez que enfrentas una decisión financiera, ya sea comprar algo grande o invertir en algo, tuvieras la confianza y el conocimiento para hacerlo de manera sabia. Esa tranquilidad de saber que entiendes lo que estás haciendo no tiene precio. Y esa es la libertad que el estoicismo busca. La paz interna que viene de saber que estás preparado, que tienes el control sobre tus acciones, sobre lo que puedes manejar. Así que, si hasta ahora no has invertido en tu educación financiera, este es el momento de empezar. No es necesario que inviertas grandes cantidades de dinero en esto. Muchas veces, los recursos gratuitos pueden ser increíblemente valiosos. Lo importante es que te tomes el tiempo para aprender. Porque cuando entiendes cómo funciona el dinero, puedes evitar muchos de los errores que destrozan las finanzas. El estoicismo nos enseña a enfocarnos en lo que podemos controlar, y nuestra educación es una de esas cosas. El dinero puede ir y venir, pero el conocimiento es algo que siempre te quedará. Y con el conocimiento adecuado, tendrás las herramientas para tomar decisiones financieras más inteligentes y construir una vida más estable y tranquila. Sexto hábito: no ahorrar para el futuro. Este hábito es uno de los más comunes y a la vez
uno de los más peligrosos para tus finanzas a largo plazo. No ahorrar para el futuro es como sembrar en un campo y luego olvidarte de regar las plantas. Eventualmente, cuando llegue el momento de cosechar, no tendrás nada. El problema es que muchos vivimos tan concentrados en el presente que no pensamos en lo que vendrá mañana, y esa falta de previsión puede traer consecuencias devastadoras. Desde una perspectiva estoica, no ahorrar es un claro ejemplo de cómo el placer y la gratificación instantánea pueden dominar nuestras decisiones. El estoicismo nos enseña a pensar en el largo plazo, a practicar el autocontrol y a enfocarnos en lo que realmente importa. Marco Aurelio lo dijo de manera contundente: el arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza, en la medida en que estar listo para lo que venga requiere fuerza y agilidad. Y en términos financieros, esto significa estar preparado para el futuro, incluso cuando hoy todo parezca estar bajo control. El ahorro es una forma de protección, una red de seguridad que te permite enfrentar el futuro con más tranquilidad. No sabemos lo que nos depara el mañana. Pueden venir dificultades, oportunidades o responsabilidades que hoy no podemos prever. Ahorrar no se trata solo de acumular dinero por acumularlo, sino de prepararte para lo inesperado, algo que los estoicos consideraban fundamental. Epicteto nos decía: es mejor tener lo que no necesitas que necesitar lo que no tienes. Ahí radica la importancia de ahorrar, estar preparado para lo que venga, para que cuando llegue no te encuentre desprevenido. Vivir sin ahorrar para el futuro no solo pone en peligro tu estabilidad financiera, sino también tu paz mental. Cuando no tienes ahorros, cualquier pequeña crisis puede convertirse en una gran fuente de estrés. Un gasto inesperado, un problema de salud, una pérdida de ingresos. Todo eso se magnifica si no tienes un colchón financiero. Y como los estoicos sabían bien, el estrés y la ansiedad son enemigos de la serenidad. Ahorrar te permite construir esa serenidad, te da la confianza de que, pase lo que pase, tienes algo de respaldo. El ahorro también está directamente relacionado con la disciplina, una virtud clave en el estoicismo. Ahorrar requiere renunciar a ciertos deseos y placeres inmediatos en favor de un beneficio futuro. Esto puede ser difícil al principio, porque estamos acostumbrados a querer todo aquí y ahora, pero es precisamente ese acto de renuncia el que te fortalece. Séneca decía: la riqueza es esclava de un hombre sabio, pero el amo de un necio. Cuando decides ahorrar, en lugar de gastar impulsivamente, estás demostrando que tienes el control sobre tu dinero y que no eres esclavo de tus deseos. Además, el hábito de ahorrar es acumulativo. Tal vez al principio parezca que no hace una gran diferencia, pero con el tiempo verás cómo esos pequeños esfuerzos crecen. Ahorrar no significa necesariamente privarse de todo placer inmediato, sino ser consciente de qué gastos realmente valen la pena y cuáles pueden esperar. Al hacerlo, no solo estás protegiendo tu futuro financiero, sino también construyendo una mentalidad de responsabilidad y autocontrol, dos pilares del estoicismo. Ahora, mucha gente dice que no ahorra porque no le alcanza el dinero, pero la realidad es que en muchos casos no es tanto una cuestión de ingresos, sino de hábitos. Gastamos en cosas que no necesitamos y al final del mes nos damos cuenta de que hemos malgastado dinero que podría haberse destinado al ahorro. Aquí es donde entra la importancia de la reflexión estoica, detenernos a pensar si cada gasto nos acerca o nos aleja de nuestros objetivos a largo plazo. Si tomamos el tiempo de analizar nuestras decisiones, veremos que siempre hay margen para ahorrar, aunque sea una pequeña cantidad. El ahorro es, en última instancia, una forma de libertad. Te da opciones, te da tranquilidad y te permite enfrentar el futuro con más confianza. No se trata de vivir con miedo al mañana, sino de estar preparado para él, lo cual es uno de los principios fundamentales del estoicismo. Séneca también nos recordaba: ningún viento es favorable para el que no sabe a dónde va. Ahorrar te da esa dirección, te da un objetivo claro y te mantiene enfocado en lo que realmente importa, que es la tranquilidad y la estabilidad a largo plazo.
También es bueno tener una cierta cantidad para invertir en otros negocios y así poder generar más dinero. No te quedes únicamente con el ahorro. Séptimo hábito: no diversificar tus ingresos. Este es un hábito que, aunque a veces no parece obvio, puede ser un gran riesgo para tus finanzas. Depender de una sola fuente de ingresos es como caminar sobre una cuerda floja sin una red de seguridad. Si esa cuerda se rompe, te caes, y la caída puede ser dura. Muchos de nosotros hemos sido educados en la mentalidad de trabajar para un solo empleador, confiando plenamente en un único flujo de ingresos, sin considerar los riesgos que eso conlleva. Pero el estoicismo nos enseña a prepararnos para las incertidumbres de la vida, y eso incluye nuestras finanzas. Epicteto decía: la felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Tu fuente principal de ingresos puede estar hasta cierto punto bajo tu control, pero también está expuesta a factores externos: la economía, la situación de la empresa, cambios en el mercado. Si dependes solo de una entrada de dinero, te estás dejando vulnerable ante cualquier imprevisto, y cuando te das cuenta de que no tienes otra opción, el estrés y la ansiedad pueden apoderarse de ti. El estoicismo promueve la idea de estar preparado para cualquier eventualidad. La diversificación de ingresos es, en esencia, una estrategia estoica. Tener múltiples fuentes de ingresos no solo protege tu estabilidad financiera, sino que también te da más control y libertad. Si un flujo se ve afectado, tienes otros que pueden respaldarte, y eso te permite enfrentar los desafíos con más calma y menos preocupación. Séneca lo planteaba de manera simple: la fortuna es impredecible y en cualquier momento puede cambiar. Aunque trabajes en un empleo estable hoy, no puedes garantizar que seguirá así mañana. Por eso es esencial pensar en cómo puedes generar ingresos adicionales. Esto no significa que debas tener varios trabajos a la vez, sino explorar formas de ingresos pasivos o crear proyectos que puedan crecer con el tiempo. Podría ser invertir en bienes raíces, desarrollar un negocio paralelo, invertir en la bolsa o incluso monetizar alguna habilidad o pasatiempo. El concepto de diversificar no es solo financiero, es una forma de vida. Los estoicos siempre creían en ser autosuficientes y no depender exclusivamente de lo que no pueden controlar. Al diversificar tus ingresos, también diversificas tu seguridad y tranquilidad. Imagina no tener que depender de un solo cheque de pago cada mes. Saber que, aunque ocurra algo inesperado en tu trabajo principal, tienes otras vías de generar ingresos, es una sensación de libertad increíble. Marco Aurelio decía: no te atormentes por el futuro. Si es necesario, llegarás a él con las mismas armas de la razón que hoy te protegen contra el presente. Y una de esas armas que puedes preparar hoy es la diversificación de tus ingresos. Porque si esperas hasta el último minuto para buscar una solución cuando ya ha ocurrido una crisis, será mucho más difícil salir adelante. Si empiezas hoy, cuando aún no tienes una necesidad urgente, estarás construyendo una base sólida que te permitirá enfrentarte a cualquier imprevisto financiero sin tanto estrés. Y aquí es donde entra el control sobre tus decisiones. La diversificación te permite tener más opciones, y opciones es poder. Si tu única fuente de ingresos desaparece y no tienes más alternativas, tu margen de maniobra se reduce drásticamente. Pero si tienes varias fuentes, puedes elegir cuál priorizar, dónde poner más esfuerzo o qué camino seguir si una oportunidad no resulta como esperabas. No se trata de hacer todo a la vez, ni de buscar múltiples fuentes de ingresos de la noche a la mañana. El estoicismo también nos enseña a ser pacientes y a trabajar poco a poco. Puedes empezar con algo pequeño, tal vez comenzar un proyecto paralelo que te apasione o aprender sobre inversiones para poner tu dinero a trabajar por ti. Lo importante es que tengas un plan y comiences a construir esa seguridad. Al final del día, diversificar tus ingresos no solo mejora tus finanzas, sino que también mejora tu vida. Te permite vivir con menos miedo, más control y, sobre todo, más paz mental. Y como decía Séneca, la vida es larga si sabes cómo usarla.
Al diversificar, estás usando tu tiempo de manera sabia, preparándote para el futuro y asegurándote de que, pase lo que pase, estarás en una posición más fuerte y estable.